Estamos viendo que la intimidad sexual es reservada para el matrimonio y que toda acción sexual fuera del matrimonio es pecado delante de Dios. Entonces la intimidad sexual tenemos que ver nosotros que podemos tener relaciones solamente los que estemos casados delante de la presencia de Dios. El esposo y esposa vienen a ser una carne según la voluntad de Dios. Los placeres físicos y emocionales que vienen como resultado de tales relaciones lícitas son ordenadas por Dios y mantenidas en honor por Él. En Hebreos 13:4 dice: honroso sea en todos el matrimonio y el hecho sin mancilla, pero a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. Hay momentos en que puede haber personas que estén dentro de la iglesia y tienen relaciones, pero no están casados. Entonces, como no están casados, esas personas no están casadas, desafortunadamente están en fornicación, porque no están casadas. Entonces dice la palabra de Dios, los fornicarios serán juzgados por Dios. Puede haber un ministro de Dios, estamos hablando de la iglesia, que esté en adulterio, a escondidas está en adulterio. Bueno, dice la palabra de Dios que los adúlteros los juzgará Dios. Pero ¿por qué yo cuando predico, aún estando en pecado, Dios me respalda? Bueno, es palabra de Dios y solamente somos puentes de salvación para otros. Pero realmente, como yo soy en adulterio, me juzgará Dios. No hay salida para poder nosotros tener relaciones sexuales sin estar casados. Los pecados sexuales son condenados severamente. El adulterio, la fornicación, la homosexualidad, la sensualidad, los deseos impuros y pasiones desagradantes son consideradas como pecados graves delante de la presencia de Dios. Que es pecado, teóricamente, es cerrarle al blanco. Y podemos decir, la vez pasada decíamos, pecado es lanzarle estiércol en la cara a Dios, darle una bofetada, escupir su cara, ponernos nosotros sobre el trono de Dios y complacer nuestros propios deseos carnales. Eso es pecado. Ellos son una transgresión a la ley del amor y una degradación a los principios y relaciones legítimas del matrimonio. Las Escrituras condenan severamente tales pecados. El hacer hábitos o prácticas de los tales coloca al practicante fuera del reino de Dios. Amén. El hacer un acto pecaminoso delante de Dios, esos pecados graves todavía. Un pensamiento es pecado también, pero ya hacerlo es muy grave. Por eso uno prefiere pedir perdón por un pensamiento y no por una acción de un pecado. Vamos a ver lo que dice Gálatas capítulo 5, versículo 19. Dice la palabra de Dios: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Nosotros no tenemos que practicar nada de esta suciedad. Y si yo estoy practicándolo, y no porque está en la iglesia, como decíamos en el tema que se llama el infierno, no porque esté en la iglesia tengo la vida eterna. No nos engañemos a nosotros mismos. Todo aquel que practica estos pecados no heredará el reino de los cielos. Lo dice la palabra de Dios. Los pecados sexuales ocurren fuera del matrimonio. La inmoralidad sexual e impureza son definidas como actos sexuales consumados fuera del matrimonio. Cualquier acto de gratificación sexual con otra persona que no sea nuestro esposo o esposa es inmoral. Es una inmoralidad. Cualquier acto que hagamos. El descubrir la desnudez de alguien que no sea la de su esposa es una invitación al juicio de Dios. Dicen que cualquier intimidad sexual entre jóvenes y adultos comprometidos al matrimonio es aceptable. A personas que te dicen, bueno, si tienes un compromiso con
con la persona, aunque no estés casado, puedes probar. Pueden probar ahorita si se van a poder entender, pero son maestros contemporáneos, son hijos del diablo, hijos de Satanás. ¿Por qué? Porque están haciendo que las personas estén en pecado todavía más. Cuando abrimos las puertas al enemigo, él entra. Recordemos que Satanás es un intruso. Él viene sin pedir permiso. Entonces, cuando el pueblo de Dios le abre las puertas de la homosexualidad, del adulterio, fornicación, al diablo, demonios vienen y atan tu vida. Es por eso que después ya es difícil poder tener la presencia de Dios, poder sentir la presencia de Dios, porque dentro de ti hay algún espíritu que no te deja, que debe ser liberado. Entonces, nosotros no podemos tener ninguna actividad sexual si no estamos casados delante de la presencia de Dios. Esta idea u opinión humana es contraria a la santidad de Dios y a la norma bíblica sobre la pureza. Dios prohíbe explícitamente que se descubra la desnudez o que se vea a una persona desnuda, que no sea su esposa legal o esposo legal. No podemos ver a ningún hombre o a ninguna mujer desnuda. ¿Por qué? Porque es ilegal delante de la presencia de Dios. Es una cosa sucia. Es una abominación delante de su presencia. En Levítico 18, en Levítico 17, versículo 19 nos dice la palabra de Dios. Y no llegarás a la mujer para descubrir su desnudez mientras esté en su impureza menstrual. Además no tendrás acto carnal con la mujer de tu prójimo, contaminándote con ella. No podemos ver nosotros la desnudez de nadie, sino solamente la de nuestro esposo y nuestra esposa. Mucha gente le gusta la pornografía. Para el mundo está bien, pero para el hombre de Dios no está bien. Mucho cristiano puede ser que a medianoche se levante mientras todos duermen y vaya a la computadora y se ponga a ver cosas ilícitas delante de la presencia de Dios. Entonces, ¿qué es lo que está dominando ahí? Es una fortaleza que tenemos dentro de nuestras vidas. Es un área que no nos deja crecer en el camino de Dios. ¿Es malo? Sí es malo, pero tiene la solución. La liberación en el nombre de Jesús. El sometimiento en el ayuno y la oración para que esa fortaleza se vaya y dejemos de hacer esos hábitos pecaminosos delante de Dios. Los creyentes tienen que ejercer control propio. El creyente tiene que ejercer autocontrol y restricción firme con lo referente a todo asunto sexual antes del matrimonio. El justificar la intimidad premarital sobre las bases de estar comprometidos, de seguro que viola los principios santos de la palabra de Dios. Los caminos impuros del mundo justifican todo acto de inmoralidad. Todo hombre, esos leprosos, inmorales, hombres que se ponen en contra de la palabra de Dios, te aceptan que tenga relaciones con más de una mujer, que tenga relaciones con otro hombre, que mujer con mujer, que hombres con hombres, hombres maduros con niños. Todo eso pertenece al reino de Satanás, en el cual declara la palabra que si algún día estuvimos ahí, fuimos rescatados de ahí. No nos espantamos, porque nosotros venimos de un mundo sucio. Pero lo que queremos decir es de que el pueblo de Dios, el que esté dentro de la palabra de Dios, es necesario que el que alguna vez, el que estuvo en este camino, ahorita tiene la libertad de salirse, y que ya no lo practiquemos, que nosotros seamos puros delante de la presencia de Dios, que nosotros podamos ver que si caminábamos antes en esos caminos, tenemos una salvación que es Jesucristo. Jesucristo todavía nos llama y nos dice, venid a mí, ustedes vengan a mí. No queramos jugar el dedo en la boca a Dios. Dice la palabra que todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. La revista pornográfica, las películas pornográficas, toda suciedad, todo eso es obra del demonio, son demonios que se mueven. Nosotros no podemos ver qué magnitud
¿Qué magnitud hay en ese mundo de tinieblas? Son demonios que se levantan y que quieren destruir al mismo pueblo de Dios. Pero los creyentes de Cristo tienen que abstenerse de todo mal. Después del matrimonio, la intimidad sexual deberá ser practicada con su compañero legal o compañera legal. No podemos tener relaciones fuera del matrimonio. La Biblia denomina el control propio como un aspecto del fruto del Espíritu. Este se deja ver en nuestras vidas a través de una conducta positiva y pura que esté en contraste con los actos sexuales inmorales, la gratificación, fornicación, adulterio e impureza nunca debe ser aceptada entre los creyentes. Pastores, si nosotros o los pastores tienen gente en su iglesia que están en fornicación y que están en adulterio, tiene la obligación de exhortar, no en público, pero hablar en privado y darles una enseñanza de moralidad sexual para que ellos arreglen sus vidas delante de Dios. Porque muchas veces el problema no está en los creyentes, muchas veces el problema está en los líderes pastores que no les dicen a la gente. La gente no lo hace porque no le exhortan. La gente no lo hace porque si el pastor no me dice, todo está bien. Entonces, ahí recaerá el problema sobre el pastor, sobre el líder, sobre los pastores que deben de estar dirigiendo la grey. Porque los evangelistas, los otros hombres de Dios, los misioneros, son encargados de traer al pueblo de Dios y están en la iglesia. Pero los responsables de la iglesia son los pastores, donde recaerá todo dar cuentas va a ser el pastor el que lo va a entregar. Entonces, si hay pastores que tienen entre sus miembros gente que anda ilícitamente delante de Dios, exhortémosle. No en público, podemos tomarnos y hablar con ellos. Miren, hermanos, la palabra dice eso, pero aquí está la solución. Y ayudar a que ellos puedan formar su matrimonio, casarse por el civil y después hacer una ceremonia delante de Dios. Y ya de pasar de fornicación, ya pasan a estar bien delante de Dios. Pero muchas veces, en muchas ocasiones, el pastor no lo dice, porque no en todos los casos, pero el pastor anda igual o peor que ellos. Y es por eso que no le conviene decir eso. Porque ¿cómo va a exhortar a algo si él mismo lo está haciendo? Entonces, este mensaje también es para pastores, líderes, que se sometan delante de la presencia de Dios y que ellos puedan bendecir el nombre de Jesucristo por medio de nuestros testimonios, por medio de nuestras palabras, que podamos nosotros tener una entrega total en santidad y honor delante de Dios. Nuestra entrega total a Dios abrirá la senda para recibir este don de continencia o control propio. ¿Quién lo va a dar? El Espíritu Santo de Dios. El fruto del Espíritu. Los términos bíblicos para la inmoralidad sexual. Los términos escriturales usados para la inmoralidad sexual, los cuales describen la anchura de su mal, son los siguientes. El primero, es uno de los fuertes, es la fornicación. Viene del vocablo griego porneia, describe una gran variedad de actividades sexuales antes o fuera del matrimonio. La fornicación, tener sexo entre 5 mujeres, un hombre, o 5 hombres, una mujer, todas las orgías son inmundicias delante de Dios. No podemos permitir que aún en la misma iglesia se pueda mover todo eso. Cualquier actividad sexual íntima que se tenga fuera de las relaciones matrimoniales legales, incluyendo el tocar las partes íntimas del cuerpo o ver la desnudez de otra persona, está incluido en ese término y es claramente una transgresión de las normas morales de Dios para su pueblo. Entonces, tenemos que tener entendimiento nosotros, y dice, aún tocar las partes íntimas de una persona que no sea nuestra esposa o esposo.